No lo dejamos aquí, sino que vamos a seguir hablando de seguridad vial, pero ahora nos vamos a centrar en el entorno urbano. En el año 2024 se dio luz verde al primer Plan de Seguridad Vial de Zaragoza, una iniciativa que puso en marcha medidas estratégicas destinadas a reforzar la seguridad en toda la ciudad. Hoy vamos a comprobar, Isabel, cómo este tipo de medidas son más necesarias que nunca, sobre todo en las grandes ciudades, en el entorno urbano. Sí, precisamente por eso, Vanessa, cada vez se destinan más esfuerzos a esos planes de convivencia y queremos conocer sobre todo la normativa. Lo vamos a hacer gracias a César Claveras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Queremos conocer la normativa de todos esos vehículos que nos vamos encontrando en la ciudad, entre peatones, patinetes, bicicletas y también motos. Es muy extensa, imagino que cada uno tiene su particularidad. Lo que sí que es cierto que hablábamos ahora, vemos en el caso de Zaragoza, por ejemplo, que hablábamos de las grandes ciudades, mucha bicicleta, pero algo menos de patinetes, ¿no?, que antes. Sí, es cierto. Se ha reducido considerablemente en el número de patinetes. Además, existe una reglamentación actual que se ha implementado en el año 2026 con la necesidad, sobre todo en los vehículos de movilidad personal, que tienen que registrarse en un registro de vehículos personales ligeros de la DGT y sacar una etiqueta identificativa, una especie de matrícula para determinar y además asegurar el propio vehículo, cosa que con anterioridad no era necesario. César, desde Policía Local, Ayuntamiento, también se ha llevado a cabo muchas campañas de información en este tipo, por ejemplo, vehículos de movilidad personal, sí, para concienciar de lo que es obligatorio, de los derechos, deberes. Quizá eso también ha ayudado a que haya una mayor convivencia o mejor convivencia hoy en día. Efectivamente, hay un periodo de transición entre que se establecen unas normas de convivencia en la movilidad urbana y por parte de Policía Local se han hecho campañas de concienciación y de previsión de cualquier siniestro vial con este tipo de elemento de movilidad. Hablamos de, por ejemplo, patinetes o bicicletas que vemos que son vehículos como más actuales o que al menos ahora están más de moda, pero sin embargo también estáis muy pendientes de cosas que creemos que ya se dan por hechas, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad y que sin embargo todavía seguís controlando, hay que seguir en ello. Sí, estamos además complementando las campañas de la Dirección General de Tráfico con campañas específicas, como es el caso de los cinturones de seguridad y de los sistemas de retención infantil, que en este mes de marzo, en la semana del 9 al 15, hemos desarrollado aquí en la ciudad de Zaragoza y pues ha tenido unos resultados que, bueno, que se va respetando la normativa en ese aspecto y bueno, se ha implementado, se ha reducido considerablemente sobre todo el tema de los sistemas de retención infantil, que en el año pasado había aumentado y en este año pues se ha reducido. Por otra parte son importantísimos, que de hecho vamos a ver en una animación que hemos preparado lo que pasa cuando no se usa cinturón de seguridad, que es algo que damos muy por hecho obviamente en las carreteras, pero también hay que tener muy en cuenta en las ciudades, y es ese fenómeno físico llamado efecto elefante, y es que se multiplica nuestro peso, también la velocidad a la que vamos, creando pues un peso, un golpe de toneladas, que de ahí el nombre de efecto elefante. Sí que es cierto que la gente en la ciudad ya prácticamente siempre lleva cinturones. Sí, prácticamente. Lo que se ha detectado en esta última campaña es que sobre todo los pasajeros de los asientos traseros ha aumentado el incumplimiento de la norma. Pues, de todas formas, anecdótico, porque sí, de 7.000 y pico controles que se habían hecho, tan solo 35 personas habían sido este año pilladas. Decíamos que anecdótico, pero sigue llamando la atención que con todas las campañas que hay, con lo importante que se escenifica, pero realmente a veces no somos conscientes que en ciudad hay determinados puntos de la ciudad que podemos llegar a alcanzar una velocidad que... Bien, en lo que es el entorno urbano de la ciudad, claro, no puede superar los 50 kilómetros por hora, pero vamos, un golpe a una velocidad de 50 kilómetros por hora pues puede incidir en consecuencias lesivas, pues incluso letales, si no llevas estos elementos de seguridad pasiva. ¿Es habitual que la gente se salte estos límites de velocidad aquí en vías urbanas? Pues sí. Hay
controles específicos, además sobre todo en fines de semana, de viernes a domingo, de controles de velocidad, sobre todo en horario nocturno, que es lo que se desarrolla, pero durante la semana también llevamos a efecto esos controles de velocidad, y tanto en el ámbito penal, que es la superación de esos 60 kilómetros por hora, aparte de la velocidad que se marca de manera global en las ciudades o específica a través de la señalización, pues incurren en delitos contra la seguridad vial de exceso de velocidad o infracciones administrativas, que son bastantes, por cierto. César, cuando vamos conociendo esos partes que nos mandáis a los medios de comunicación desde parte de policía local, sobre todo en fines de semana, sigue llamando la atención, y también lo hemos hablado en más de una ocasión con vosotros, la cantidad de gente. A ver, tampoco es una cantidad excesiva, pero el número de personas que conducen sin tener el permiso de conducir vigente. Sí, sí. O sin tenerlo. Exacto. Hay 3 supuestos en la normativa penal en cuanto al tema de los permisos de conducción. Uno es el haber perdido todos los puntos que se han asignado con la obtención del permiso de conducción, permiso o licencia de conducción. Otra, que haya una suspensión temporal de ese permiso de conducción con ocasión de haber infringido los delitos contra la seguridad vial que prevé el Código Penal. Y la otra, no haber obtenido ese permiso de conducción. Si el año pasado hubo un aumento bastante significativo de estos tipos delictivos, este año parece que se ha contenido un poquito. Bueno, también por eso están esas campañas que lleváis en marcha de control para frenar estas situaciones. Pues vamos a hablar ahora con la Asociación Española de Motoristas, que tiene como objetivo defender los derechos de los usuarios de motocicletas y luchar por esa seguridad vial, la seguridad vial. Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Española de Motoristas. Muy buenas tardes, y lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por tratar nuestra temática. Solamente una cosa, es Asociación Nacional de Motoristas, nada más. Ahí queda esa apreciación. Muchísimas gracias. Estamos hablando de la movilidad en las ciudades. Cada vez está más presente, también decíamos, ha llegado para quedarse los vehículos de movilidad personal, bicicletas, pero también moto. ¿Qué aporta la moto a la movilidad de la ciudad? Pues la moto es una de las grandes soluciones a la movilidad de la ciudad, por muchos motivos. El principal, porque reduce los tiempos de desplazamiento. No porque corramos más, que no tenemos por qué correr más, incluso a velocidad legal, se tarda menos sencillamente porque tenemos la capacidad de filtrarnos en el tráfico, y por lo tanto se reduce de media el desplazamiento en los últimos estudios que hay a nivel europeo en torno a 45 minutos por desplazamiento. Si cada día que vamos a trabajar tenemos 2 desplazamientos, pues quiere decir que nos ahorramos en torno a casi hora y media cada día. Eso, si hacemos la suma de todos los días del año, al final nos estamos ahorrando casi pues en torno a 20-22 días de nuestra vida, que no es poco. Eso por una parte. Luego, al estar menos tiempo funcionando la motocicleta y tener una mejor relación peso-potencia, las emisiones, el consumo de combustible y por lo tanto las emisiones contaminantes son mucho menores, y no digamos ya si vamos en motocicleta eléctrica, que desde luego es el transporte ideal en la ciudad, porque entonces ya el coste de desplazamiento es prácticamente ridículo. Estamos hablando de 1 céntimo por kilómetro, cuando, por ejemplo, en un coche de los que hoy día están de moda, de los SUV, el coste por kilómetro de combustible en un diésel, un gasoil normal, pues puede rondar entre los 12 y los 15 céntimos por kilómetro, que son pues 12 o 15 veces más. Y el transporte público incluso es también bastante más caro que esto. Es decir, ahorramos combustible, ahorramos emisiones, ahorramos tiempo, ahorramos espacio, que en las ciudades es muy importante porque no sobra precisamente el espacio. Una moto viene a ocupar aproximadamente la 1/4 parte de lo que ocupa un coche. Y todo esto, la suma de todo esto, pues genera una mejora, un incremento de la productividad de la ciudad en general, porque si para hacer lo mismo tardamos menos tiempo y con menos recursos económicos, pues lógicamente eso redunda en una mayor productividad. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Estamos centrándonos mucho en el espacio urbano, en la circulación dentro de las ciudades. ¿Con qué problemas se suelen encontrar los motoristas precisamente en este entorno? Buenas tardes. Pues fundamentalmente el mayor problema es el de seguridad. O sea, no todo podía ser bueno en la moto. El problema que tenemos los motoristas es la falta de seguridad vial, porque como dijo el director general de tráfico, Pere Navarro, hace ya muchos años, lamentablemente ni las calles ni las carreteras están diseñadas ni pensadas para la seguridad de los usuarios vulnerables y concretamente de los motoristas.
El asfalto muchas veces le falta coeficiente de rozamiento, no cumple con el coeficiente de rozamiento que marca la normativa. En caso de salida de vía, que como han comentado antes es uno de la tipología de siniestro más habitual en todos los vehículos, pero también en la moto, pues si impactamos contra cualquier elemento rígido, pues supone una transferencia de energía que es incompatible muchas veces con la vida. Es decir, faltan sistemas para protección de motoristas, tanto en guardarraíles como en el mobiliario urbano, que muchas veces no, nunca se piensa pensando en que una persona, ya sea un motociclista o un ciclista, pues se salga de la vía e impacte contra una barandilla, por ejemplo. Y todo esto pues redunda pues eso, en un problema de seguridad bastante importante. Y en las ciudades especialmente tenemos el problema de la falta de coeficiente de rozamiento, del agarre de la carretera, por así decirlo, ¿no? Del asfalto, porque son asfaltos que están muy pulidos, se utiliza mucha pintura, sobre todo en pasos de peatones, y esas pinturas, esas marcas viales no suelen cumplir con el coeficiente de rozamiento que marca la normativa vigente. Hay muchas rejillas, tapas de registro, etcétera, que son metálicas, que también deslizan mucho, y a pesar de que hay tratamientos especiales, pues no se suelen utilizar. Y todo esto pues redunda en mucho siniestro, pues eso, por deslizamiento. Y luego, por otra parte, falta de espacio dedicado a los motoristas. Teniendo en cuenta pues todo el beneficio que aporta la moto al entorno urbano, a la ciudad y a la movilidad de la ciudad, nosotros pedimos, reivindicamos que se nos tenga en cuenta a la hora de todo, sobre todo el espacio, de poder aparcar. Que eso se tenga en cuenta en esa mesa, ¿no?, que podríamos decir de la convivencia que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la movilidad urbana. Pues Juan Manuel Reyes, muchísimas gracias, un placer escucharle. Gracias a ustedes. Es posible, hablamos ahora, dice que nos decía Juan Manuel Reyes, queremos que se nos tenga en cuenta. Es verdad que hay que tener en cuenta en una mesa de movilidad, y a veces es complicado, transporte público, vehículos particulares, motocicletas, vehículos de movilidad personal. Claro, es complicado a veces tener, pero se trabaja diariamente para ello. Efectivamente, y además se combinan diversos servicios para esta idea de la seguridad vial, sobre todo de los colectivos vulnerables, ¿vale? Estaba hablando del tema de los estacionamientos, que aquí se han implementado muchísimas zonas de estacionamientos de motocicletas y ciclomotores, e incluso la propia ordenanza de movilidad urbana establece una posibilidad que no se establece para otro tipo de usuarios de la vía, de estacionar encima de las aceras con unos condicionamientos específicos, pues para evitar perturbar el tráfico peatonal, ¿de acuerdo? Pero sí que se tiene en cuenta aquí en Zaragoza. ¿Es esa la de estacionar mal una de las infracciones más comunes en motocicletas, o cuáles son las más habituales? Pues a ver, el tema de las motocicletas, no guardar el espacio de seguridad suficiente para no llevar a efecto la colisión con el vehículo que te precede. En el caso de Cesar de Zaragoza sí que hemos visto que en las motocicletas cada vez se han introducido más, y vemos en muchos semáforos que al principio a los usuarios de vehículos nos sorprendía ese espacio, esa zona reservada para que ellos tuvieran esa zona de seguridad. De antelación a la salida de los vehículos, y precisamente para evitar pues lo que está comentando. Pero claro, para ello tiene que adelantarse a esa posición inicial con condiciones de seguridad. No se puede hacer aventurándose a hacer zigzagueada a los vehículos que están detenidos, claro. Tenemos que tener todas esas normas en mente. Hemos hablado de las normas de las motos, pero vamos también a hablar de los patinetes, de las bicicletas, y antes hemos querido salir a conocer cómo es esa convivencia habitual entre peatones y todo este tipo de medios de transporte. Siempre que cada cual vaya por su lugar y por su sitio, bien, sin problema. Respetan más ahora que antes. Antes era horroroso, ibas por las aceras y si te descuidabas se te llevaban por delante, pero ahora lo respetan más. Tienes que andar mirando porque cuando menos piensas te aparecen por el carril de ellos, claro, pero se meten a veces que pueden o no pueden. Entonces, claro, la convivencia no es muy buena. Fatal, muy mal. Y más yo que llevo un perro, y además, pues bueno, por mucho que piense que no soy una persona mayor. O sea, nunca sabes por dónde van a venir. Antes más andaban más por las aceras, ahora van por
por los carriles marcados y por eso no ahora. Y ellos van a la velocidad que quieren, se meten por donde quieren y no respetan. O sea, estás en un semáforo, se tendrían que parar y entonces lo que hacen es disminuyen y pasan por detrás de ti. Bicis se ven muchísimas y patinetes también, pero bicis muchas. Cuando bajas del autobús tienes que tener muchísimo cuidado con las bicicletas. Sobre todo me dan mucho miedo las bicicletas y los patinetes. Es lo que más miedo me da. Las motos no, porque van por el carril y suelen adelantarte bien, pero los patinetes y las bicicletas no. Patinetes algo menos que antes, era la opinión más generalizada entre los viandantes con los que estuvimos hablando, pero sí que muchas bicicletas, se ha aumentado el número de bicicletas aquí en Zaragoza. Y el uso de la bicicleta compartida, de la bici Zaragoza, sí que se ha aumentado muchísimo el uso de la misma. ¿Sí? Mucho carril bici también. Efectivamente, sí, también. No es Zaragoza. Sí, no, quería preguntarle, porque estamos hablando de bicicletas y ahora vamos a hablar de más carriles y nos vas a poner un ejemplo, pero me gustaría también hablar de peatones, que también entra en esta conjugación aquí, también, porque hablamos de bicicletas que se cruzan. Tenemos que coordinar todos los elementos de movilidad que existen y entre ellos pues, los peatones, que bueno, se quejan de que algunos no cumplen la normativa, por ejemplo, de circular por las aceras, que supone un peligro para el peatón, pero también ellos irrumpen en la calzada en muchas ocasiones por sitios no permitidos y se producen los atropellos, los siniestros viales. Claro, ahí está, tener concienciación de todos, no solo de los que utilizan un vehículo de transporte, sino también los que vamos a pie. Hablábamos de las bicicletas, un medio de transporte cada vez más habitual, especialmente en las grandes ciudades. Vamos a ver unas imágenes de las que se hacían eco las redes sociales, porque París está plagado de bicicletas. También los usuarios comentaban que el número de carril bici también había aumentado muchísimo. También pasa aquí en Zaragoza, unos carriles bici que no sé si del todo se respetan y si todo perfil de personas que va con bicicleta respetan, porque quizá en los niños a veces sea un poco difícil inculcar que tienen que ir por el carril, o puede que sea lo contrario y que los adultos seamos los que no los saltamos a la torera. Bueno, con el tema de las bicicletas, la Ordenanza de Movilidad Urbana establece que preferentemente tendrán que discurrir por los carriles bicis, pero pueden, por contra de lo que pasa con el VMP, incumplir ese tramo de carril bici y salirse a la calzada, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vemos también muchas infracciones que una vez somos bicicleta, otro usamos la calzada, otro pasamos por un paso de peatones. Todos contribuimos. Efectivamente. César, nos decía que desde que está en marcha el servicio de bici en Zaragoza, pues que cada vez son más los que se animan a coger este medio de transporte. Pues es que Bici Zaragoza cuenta con 2.500 bicis y 276 estaciones repartidas por toda la ciudad. Fue el 15 de enero de 2025 cuando este servicio entró en funcionamiento de una forma totalmente renovada y durante todo el año se han registrado más de 6,5 millones de viajes. Roger Junqueras, responsables de Bike Sharing, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Podríamos decir que la evolución de los usuarios ha sido favorable. Cada vez vemos más zaragozanos y zaragozanas que, pues que apuestan por este medio de transporte. Es absolutamente espectacular lo que está pasando en Zaragoza, sale de cualquier previsión que habíamos hecho. Consideramos que una ciudad es un éxito cuando tienes 4 o 5 viajes al día por la misma bicicleta. En Zaragoza hemos tenido puntas de 14 viajes en los meses más extremos, estamos en una media de 11 viajes al día por bicicleta, por tanto estamos bastante por encima de cualquier previsión que a mí se me hubiera ocurrido, lo que demuestra la buena salud de la bicicleta en España, pero sobre todo en una ciudad como Zaragoza, ¿no? Muy buenas tardes, Roger. Bueno, para esto también hablábamos que es muy importante la existencia de carriles bici que al final conecten toda la ciudad, ¿no? También disponemos de ellos. Es absolutamente indispensable tener un carril bici. Una ciudad como Zaragoza, que ha hecho los deberes y por tanto se nota en la utilización que está teniendo la gente, ¿no? Al final el carril bici no solo debe existir, sino debe estar conectado. Hablabais ahora hace poco, ¿no? de esta desutilización del carril bici, ¿no? En Zaragoza de repente pasa, porque en algún momento yo también soy ciclista, nos salimos de este y ocupamos posiciones de
vehículo en medio de la calle, pero realmente una ciudad como Zaragoza, la cantidad de carril bici que tiene, la conectividad de este carril bici favorece mucho el uso de la bicicleta, ¿no? Que nos hemos convertido en un nuevo agente indispensable en nuestras ciudades, ¿no? Para coser la actual infraestructura y por tanto se nota muchísimo. En las ciudades donde no se ha hecho este ejercicio de tener el carril bici, todo y tener a lo mejor más bicicletas, está muy por debajo el uso. Roger, nos decía ahora mismo esos datos de cuántos viajes al día en bici se realizan en Zaragoza, datos positivos. ¿Tienen también ustedes establecido un tipo de perfil de usuario de este servicio? Es pronto para decirlo, llevamos menos de un año, pero sí que evidentemente se está rompiendo y se está teniendo un perfil, yo creo que muy sistemático en España. Cada vez, cuando empezamos hace unos años, teníamos un perfil de gente que iba a trabajar y volvía del trabajo. Sobre todo después del COVID se notó un cambio muy, muy agudo en la utilización de la bicicleta y la gente ahora ya la utiliza para todos sus desplazamientos, realmente para hacer sus recados diarios, para ir a tomar un café con los amigos y realmente también para ir al trabajo, para volver al trabajo, para ir a la universidad y por tanto vemos un uso absolutamente creciente. Estamos viendo cada vez un uso más creciente en gente joven. Vemos que la gente joven cada vez se cree el tema del vehículo compartido y por tanto es de los usuarios que más tenemos. Vemos un incremento a poco del uso de la mujer respecto también del hombre, que en este momento aún es el uso más elevado, pero dentro de poco, cuando tengamos un año completo de utilización y 2 años, podremos hacer unos perfiles más exhaustivos de cómo realmente se está utilizando y cómo está evolucionando la gente en Zaragoza. Roger, pues muchas gracias por atendernos y quedaremos a la espera de conocer esos perfiles más concretos en los futuros meses. Gracias. Un placer, cuando queráis. Completo todo ese repaso que hemos dado a todos los medios de transporte y no me gustaría terminar esta entrevista sin hablar también del transporte escolar, porque también ahí están muy pendientes, ¿no? Sí, efectivamente. Llevamos a efecto campañas conjuntas con la DGT. En enero hicimos la última de control del transporte escolar, pero de manera continuada la policía local lleva a efecto esos controles, ¿vale? Se detectaron en la última campaña 5 infracciones a la materia de transporte escolar, con que vamos satisfechos en lo pues que César, nos vamos a quedar con esa idea de que se puede convivir cumpliendo siempre con esa normativa y siendo conscientes del vehículo que llevamos. Muchísimas gracias por venir hasta este plato de Conexión Aragón y aportarnos todos estos datos. Ha sido un placer. Muy bien, igualmente. Gracias también a ti. Isabel, te voy a dar solo unos instantes.